Bueno, pues buenas, vamos a presentar nuestro proyecto de Unsupervised Learning para la clase de Data Mining Machine Learning. En este caso era poder estudiar el caso de una online retail, de una tienda en línea ubicada en el United Kingdom y utilizar las técnicas de Unsupervised Learning, de clusterization y reglas de asociación. Entonces el equipo, como pueden ver, está conformado por mi persona, Juan Andrés Galicia Reyes y Jonathan Espinosa. Entonces, ¿en qué tipo de datos identificamos? Pues como podemos ver en la base de datos, pues contenía el número de factura, el código del producto, su descripción, que todos estos eran caracteres, la cantidad del producto que se traía, eh, la fecha en la que se hizo la compra, el precio de este producto, el ID del usuario que lo estaba comprando, si es que estaba asociado a la tienda, el país desde donde se hizo la compra y la fecha, eh, ya sin tiempo, ¿verdad? En la pregunta, ¿cuál es la distribución de las variables univariadas para la variable stock code, que es de tipo cuantitativa discreta? Sacamos la cantidad de productos más comprados, la cantidad de los productos más comprados. En este caso tenemos aquí el top 25 productos más comprados y podemos ver que todos estos se encuentran con más de 1000 transacciones. Y cabe destacar el producto unos 3, 4, 6, que se encuentra en la parte de post, que es el que se encuentra por arriba de las 2500 transacciones. Eh, para la siguiente distribución tenemos la de las cantidades, de la cantidad de productos que se compran por transacción, en la cual podemos destacar que la mayoría de transacciones se encuentran únicamente por la cantidad de uno. Y sin embargo, aquí cabe resaltar que tenemos cantidades negativas, esto porque en la base de datos contábamos con cancelaciones de compras. Mm, Y también cabe mencionar que teníamos también hasta 25, hasta, hasta, hasta 100 unidades por transacción. Continuando, tenemos las fechas en las cuales podemos observar que a finales de año, luego de octubre, tenemos una mayor cantidad de transacciones. También a principios de la gráfica, que estas son las transacciones realizadas para la fecha de diciembre de 2010, contando por encima de 5000 transacciones como máximo. Sí, la siguiente distribución es la del precio, en la cual podemos observar una distribución bastante corta entre 0 y 5 y con muchos datos atípicos. Sin embargo, esta gráfica fue cortada ya que teníamos datos atípicos hasta 4000, pero para tener una mejor visualización de la distribución lo cortamos hasta 25. Sin embargo, ahí podemos apreciar la cantidad de puntos atípicos que tenemos para los precios. Luego tenemos los países, de los cuales, como se vio en la exploración, tenemos muchas más transacciones de Reino Unido. Esto no es algo raro, ya que la tienda es de Reino Unido. Sin embargo, cabe resaltar que la mayoría de transacciones se realizan en Europa Central y Australia. En las tablas de contingencia, y de igual manera queríamos ver de manera cuantitativa el número de transacciones que se estaba haciendo desde cada país. Igual visualizando que United Kingdom era el más representativo de todos en el top 10. Y asimismo el número el producto con mayor número de compras, que en este caso era el 85123A, seguido por todos los que se pueden apreciar ahí del top 10, con el primero llegando a más de 2313 transacciones. Para ver si los clientes eran recurrentes, pues pudimos ver el número de transacciones que realizaban estos mismos y podemos ver que la gran mayoría realizaban menos de 20 transacciones en total en toda la historia, con algunos atípicos realizando más de 50 transacciones, ¿verdad? Pero que la media en general realizaba menos de 20.
Después tenemos la pregunta de si los precios se comportan diferentes según la región, para la cual usamos las regiones establecidas por el Banco Mundial, siendo estas el este de Asia y el Pacífico, Europa Central y Asia, América y el Caribe, eh, en África y el Middle East, Norteamérica, y habían unos datos que no contaban con país, con el nombre del país, todos estos quedaron como NAs. Sin embargo, aquí podemos resaltar la distribución de América y el Caribe, ya que tenemos una distribución normal, bueno, relativamente normal, sin datos atípicos, y esta es con la que tiene los mayores precios. También podemos observar que en Norteamérica es donde tenemos la distribución con los menores precios, también teniendo muchos datos atípicos. Y finalmente en Europa y Asia, donde se tienen más transacciones, tenemos demasiados datos atípicos con una distribución similar a las otras. También queríamos ver que si la cantidad de productos que se compran, la cantidad de transacciones varían según la región. Y pues podemos ver que sí, que principalmente como habíamos visto que Europa y Asia eran los principales compradores en la tienda, pues salieron en primer lugar con más de 4.000 cantidad de productos que se venden en esta región, seguido por eh, East Asia y el Pacífico, tomando en cuenta que el segundo lugar sería los NAs, que de países donde no se registró la compra por ese país. Asimismo, queríamos ver cómo se han comportado el precio de los top 10 productos a lo largo del tiempo, ya que pues nos dimos cuenta que el precio de estos varía. Entonces hicimos una gráfica de la media de estos precios y como se puede observar, todos van de manera ascendente, eh, por lo que cada uno de esos productos ha tenido bajones, asumimos que por estacionalidad, pero siempre llegando al fin de año con el mayor de los precios. Luego queríamos observar si las ventas presentan alguna estacionalidad por mes, ya que vimos que los precios subían. Sin embargo, la subida de los precios vemos que no afecta, ya que tenemos la mayor cantidad de ventas a final de año, luego de agosto, y usando el mes cero como el diciembre del 2010, que también teníamos datos para esas fechas, podemos observar que ahí también tenemos datos relativamente altos. Sin embargo, podemos concluir de estas gráficas que sí tenemos estacionalidad, ya que a final de año tenemos más ventas. Luego queríamos ver en qué país se tiene la mayor cantidad de ganancias. Sin embargo, ya que las transacciones son de United Kingdom y la mayoría de clientes también, es aquí donde tenemos la mayor cantidad de ganancia. Sin embargo, podemos ver que también en Países Bajos y Alemania contamos con ganancias relativamente altas para la cantidad de clientes. Pero únicamente cabe resaltar que la mayoría de estos países en el top 10 son de Europa. Luego también pues, queríamos ver cómo se comportaba la cantidad de usuarios por país, si es que eran pocos los usuarios que compraban bastante o no, principalmente en United Kingdom. Y pues vimos que de igual manera se seguía comportando igual, que la mayor cantidad de usuarios era de este país, seguidos por los mismos de siempre, que eran Alemania y Francia, y llegando a muy pocos en los países siguientes, a comparación de los primeros tres. Luego, queríamos observar las transacciones por mes de cada país, si la estacionalidad también se presentaba en todos los países o únicamente en general, en la cual podemos observar que la mayoría de estos países también tienen más transacciones, tienen un aumento de transacciones a final de año. Sin embargo, así como Australia y las islas, podemos observar que tienen ventas, un aumento de ventas tanto a mitad de año también. Eh, Puede ser por muchas razones, fiestas que se celebran en estas fechas. También logramos observar que hay países con menor cantidad de transacciones por mes o simplemente una transacción. Esto debido a que no tenemos muchos usuarios en estos países o únicamente tenemos una transacción de estos países en la base de datos.
Luego, para pasar al clustering, lo realizamos por medio del K-means. Para empezar, se realizó un manejo de los datos en el cual se, se sacó la frecuencia en la cual los clientes atendían a la tienda, también el total que habían gastado en la tienda y las veces, no, la diferencia de días desde la última compra hasta la última fecha registrada. Para esto, luego se borraron los datos atípicos, ya que teníamos datos atípicos que en total fueron alrededor de 500. Finalmente se realizó la escala para luego empezar con el proceso de los K-means y obtuvimos esta gráfica de codo con un codo bastante visible en el 3 y en el 4. Sin embargo, al realizar la gráfica de la silueta, podemos observar que en 3 tenemos un valor más cercano a 1 que los demás, por lo cual se escogió realizar 3 clústeres y se obtuvieron los siguientes 3 clústeres. Que como podemos observar, tenemos cantidad de datos similares, siendo el clúster 3 en donde tenemos la mayor cantidad de datos. Y para los otros dos tenemos cantidades similares, y siendo el clúster 1 con la media para el total de compra, para el total de la compra más baja, la frecuencia, la media de la frecuencia más baja y la cantidad de días pasados de la última compra más alta. Para el clúster número 2 tenemos una media del total más alto, también, al igual que la frecuencia de compra y una media menor de la diferencia de la última compra. Y finalmente para el clúster 3 tenemos un total, una media del total, pues mediano, una frecuencia también media y una cantidad de días pasados desde la última compra también media. Luego sacamos la distribución según los clústeres que observamos para el total gastado. Podemos ver que, como antes lo mencionamos, tenemos la distribución más baja con muchos datos atípicos. Para el segundo clúster tenemos los totales medios y más altos. Y finalmente para el clúster 3 tenemos cantidades bajas medias con muchos datos atípicos también. Para la frecuencia de visita, que es la cantidad de transacciones realizadas por cada cliente, podemos observar que para el clúster 1, la mayoría de los clientes que quedaron en ese clúster únicamente tienen la mediana se encuentra en 1, es decir, que únicamente fueron una vez a la tienda, y tenemos un par de datos atípicos entre 4 y 6. Para el clúster número 2 podemos ver que tenemos una frecuencia mucho más alta. Es decir, que los clientes que quedaron en este clúster han visitado muchas veces la página y han realizado muchas transacciones. Y finalmente para el clúster 3 tenemos un poco de traslape con el clúster 1. Sin embargo, también tenemos una frecuencia desde 1 hasta 6, siendo esta de media a baja. Y finalmente para el tiempo transcurrido desde la última visita, tenemos que para el clúster 1 es donde ha pasado más tiempo, siendo este entre 200 y 300 días. Luego el clúster 2 teniendo desde un día hasta un poco más de 50, pero aquí tenemos muchos datos atípicos. Y finalmente para el clúster 3 tenemos una distribución un poco traslapada con la 2, pero es un poco más media-baja. Luego realizamos un modelo de Association Rules basado en los productos, en contraste con los usuarios del modelo anterior. En este, pues, utilizamos en los parámetros un support mínimo de 0.025, con una confianza del 0.2 y un min-len de 2 para que mínimo se integraran dos productos para realizar como la regla. Se hizo una frecuencia relativa del support de los productos y se identificó que en el top 20 todos estaban por encima del 4% de todas las transacciones realizadas. Por lo que, tomando en cuenta eso, pues se realizó el modelo y se obtuvieron las siguientes reglas que se ven ahí.
que se obtuvieron 12 reglas ordenadas por Lyft. Pudimos conseguir que el Lyft mayor sea de 17, lo cual es bastante alto, con un support de cada uno de los dos productos de 0.3, o sea, representa el 3% de las compras totales y más o menos un 70% de probabilidad de que si uno se lleva un producto, se lleve al otro. Y pues con esto pues conseguimos las 12 reglas que se aprecian ahí. También se pudo graficar el número de transacciones con los ítems para más o menos darnos una idea de cuántas transacciones en general tenía cada uno. Y se sacaron las estadísticas de todas estas reglas para tener en cuenta cuáles eran los máximos, mínimos y la mediana de todas estas reglas, que como se puede observar en el support, por ejemplo, la media es del 0.027, o sea que igual la mediana es de 0.02734, o sea que el 50% de los datos representan, en estas reglas, representan un 2% más o menos de las compras totales. Luego también procedimos a realizar mapas de geoanalítica utilizando Google Cloud mediante las librerías de ggmap en R y utilizando mapas de Google Maps. Acá pues podemos también apreciar cómo se graficó utilizando los de Google Maps, las ventas, el producto promedio, la cantidad de productos y la cantidad de precios y la cantidad de facturas, perdón. Como primera gráfica, graficamos las ventas por país. Como se puede observar, la mayoría está en United Kingdom, teniendo algunos puntos muy pequeños en América, en Oceanía, en Japón, pero principalmente centrándose en Europa. Luego graficamos el precio promedio de todas las transacciones realizadas por país. Acá varió un poco, acá nos dimos cuenta que el top 3 estaba conformado por Canadá, Japón, y se puede apreciar entre Australia, United Kingdom, pero acá pues nos dimos cuenta que el mayor en este caso era Japón, que eran los que su precio promedio estaba mucho más alto. Y en la cantidad de clientes por país, como habíamos visto en las gráficas anteriores, acá es abrumante la diferencia de United Kingdom con todos los demás, que apenas si se pueden apreciar a comparación de los más de 3.000 que se pueden ver en este país. Y finalmente graficamos la cantidad de productos por país, la cantidad de productos que se venden. En este caso, como vemos igual, la gran mayoría está en toda Europa, en Europa Central, en United Kingdom, Alemania, Francia, que tienen más o menos entre 3.000 y 4.000 productos diferentes que se venden en este país. Finalmente, para los resultados obtenidos para los clusters, decidimos que el cluster 1 iba a ser el one-time client, ya que este tiene un consumo bajo, una cantidad de compras baja y tiene transacciones antiguas o ha dejado mucho tiempo desde la última transacción. El clúster número 2 va a ser el de clientes frecuentes, ya que tiene un consumo más alto, una frecuencia de compra alta y transacciones muy recientes. Y finalmente el clúster 3, que lo hicimos llamar clúster típicos, clientes típicos, ya que estos tienen un consumo medio, cantidad de compras media alta y transacciones bastante recientes. En las conclusiones de las reglas de asociación, pudimos identificar que los que tenían un mayor lift y una mayor probabilidad de comprarse juntos era el Green Regency Teacups and Saucer y el Roses Regency Teacup and Saucer, que son unas tazas que tenían más o menos un 70-74% de probabilidad de comprarse juntas y con un lift bastante alto. Luego identificamos que dos bolsas se compraban bastante, representando el 3% de todas las ventas de igual manera, que era la Jumbo Bag Red Retro Spot y la Jumbo Bag Pink Polka Dot, que igual tenían un lift bastante alto. Y en tercer lugar se quedó con unas loncheras o mini bolsas, que era Lunchbag Suki Design y Lunchbag Red Retro Spot. Que se identificaron solo estas 3 de las 12, ya que eran las que tenían un support más representativo de todas las compras. Como las
conclusiones, podemos identificar que se tienen más clientes en United Kingdom que en todo el resto del mundo combinado, por lo que es el principal mercado de esta tienda. Y la mayoría de estos clientes son típicos, caen en esta categoría de las tres que se pudieron identificar. Asimismo, se identificó que las Green y Roses Regency Teacup en Saucer representan el 3% de las ventas cada una, y es 70% probable que si compras una te pares llevando a la otra, siendo la regla de asociación número 1 en el modelo que planteamos. Luego que los precios promedio más elevados se encuentran en Japón, Países Bajos y Canadá, por lo que en este país pues, o podríamos identificar que o se compran artículos más caros, o pues por la cantidad que se lleva, pues tiende a ser unos precios promedio más altos. Y se tiene una mayor cantidad de compras de productos diferentes en Europa Central, ya que acá es donde, como pudimos observar en la gráfica de mapa, la cantidad de productos diferentes que se compran era muchísimo más alta que en las demás regiones. Pues las recomendaciones sobre la tienda online de Reino Unido. La primera es que deben enfocarse en el grupo de clientes típicos para que este se integre al grupo de clientes frecuentes, ya que este es el grupo más grande de interés. Eso podría conseguirse promoviendo la recurrencia al hacer incentivos como ofertas, club de clientes frecuentes y otras actividades. También se recomienda que aumenten el alcance, enfocándose principalmente en Europa Central y Asia, ya que aquí es donde se tiene poco movimiento y sin embargo presenta grandes precios o grandes ventas e interés en los productos. Y finalmente se recomienda capturar por medio de ofertas específicas y seguimiento a los one-time clients, ya que al parecer estos no vuelven a visitar la página. Muchas gracias.